Bienvenidos al curso de Oracle Database, el cual se va a estar impartiendo. Vamos a estar utilizando lo que es Oracle 11G. Yo sé que la versión en este año, en este mismo mes, se tiene la versión 19, pero por cuestiones de compatibilidad en computadoras, el tamaño de peso que tiene la base de datos 19C, etcétera, por otras cuestiones no lo vamos a utilizando. No lo vamos a estar utilizando. Entonces, algunos se preguntarán que si esto llega a repercutir. La verdad es que no, ya que las sentencias llegan a ser las mismas. De aquí tal vez a 100 años puede que esto cambie, pero o sea, es demasiado tiempo. Normalmente en las bases de datos se maneja lo que es el lenguaje SQL, el cual podemos estar viendo la infografía. ¿Y qué significa SQL? Bueno, SQL es Structured Query Language, el cual quiere decir en español lenguaje de consulta estructurada, el cual nos permite a nosotros mandar a consultar nuestra base de datos con diferentes comandos. En este caso es el lenguaje que se está utilizando, que es SQL. Por ejemplo, vamos a decir en este ejemplo, para los que no saben de base de datos, tal vez no llegan a entender. Para los que ya tienen conocimientos previos de base de datos, pues entienden lo que les voy a estar explicando ahorita. Entonces, por ejemplo, tenemos sentencias como select, tenemos sentencias como insert, update, trigger, procedure, etcétera, etcétera. Diferentes sentencias las cuales nosotros vamos a estar consultando y también ya sea modificando en la base de datos, ya que no únicamente sirve para consultarla, sino que también puede servir para muchos otros procesos. Normalmente nosotros creamos procedimientos dentro de estos y los mandamos a llamar. Esa es la forma más segura de trabajar una base de datos junto con un lenguaje de programación. Al final, ¿qué es esto de SQL? Bueno, al final es un lenguaje como cualquier otro de programación, el cual nos permite a nosotros estar consultando la base de datos por medio de este lenguaje, que se estructura de diferentes maneras. Entonces comencemos y platiquemos un poco de qué es Oracle, qué es Oracle Database, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Oracle Database es un sistema de gestión de base de datos de tipo relacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entre los objetos que se tienen dentro de una base de datos, en este caso podemos decir persona con relación a otra tabla o a otro objeto que se llama empleado. Podemos relacionarlas porque entre estos puede haber ya sea una relación, hay una relación que una persona forma parte de lo que es ser el empleado de una empresa, etcétera, etcétera. Y todos son tablas relacionales, que son objetos que se relacionan entre sí. No podemos venir y decir persona con persona con un troll, ¿verdad? Una cosa que no existe. Entonces, lo utilizamos de forma coherente en diferentes casos. Por ejemplo, para registrar carros, a un carro se le estaría registrando lo que son sus datos normalmente, ¿verdad? El año, fecha, modelo, la marca, la empresa que lo creó, etcétera, etcétera. Y entre estos también podemos colocarle como relación de qué fábrica salió, entre otros. Entonces, continuando con esto, ORDBMS, ¿qué es? Bueno, es el acrónimo del inglés de Object Relational Database Management System. Esto quiere decir que es un objeto relacional en la base de datos el cual nos permite a nosotros consultar el sistema o manejar el sistema, en este caso por medio de un gestor. Entonces, PLSQL. PLSQL, vamos a enfocar ahorita en lo que es PL. PL quiere decir Procedural Language. Y este es en español, perdón, lenguaje de procedimientos. Este lenguaje de procedimientos nos permite a nosotros realizar, como su nombre lo dice, valga la redundancia, procedimientos, los cuales nos van a permitir nosotros ejecutar comandos y estos comandos nos van a hacer acciones dentro de la base de datos, porque de esta manera se manejan las bases de datos. Nosotros mandamos una sentencia, la cual nos tiene que cumplir y cuando nos cumple esta sentencia, hace un cambio en la base de datos, ya sea mandar a traer datos
o hacerle cambios a datos que ya tenemos, o ir a insertar datos, o procedimientos que a la hora de insertarse tenga que elaborar otros tipos de cosas. Por ejemplo, los disparadores, que vamos a estar viendo mucho más adelante en el curso. Entonces, continuando, SQL. ¿Qué es SQL? SQL ya habíamos dicho que es Structured Query Language, y este en español quiere decir lenguaje de consulta estructurada, la cual está estructurada de diferentes maneras. Vamos a decir DML, que es Data Model Language, si no estoy mal, perdón si me equivoqué a la hora de decirlo, qué es lo que significa, pero hay diferentes maneras de utilizar esto es lo que es SQL, ya que se compone de diferentes categorías, ya sea modificando datos, o ya sea solo consultándolos, o creando procedimientos, o únicamente algo que se vaya a ejecutar. Tenemos varias maneras que vamos a estar viendo más adelante en el curso. Entonces, si se dan cuenta, al final es un lenguaje de programación utilizado en Oracle. ¿Por qué? Porque decimos que es un lenguaje de programación al final. Bueno, al cabo, utilizar lo que es SQL en una base de datos, nosotros podemos utilizarlo para generar consultas. Estas consultas pueden ser, en la programación podemos decir, en el ejemplo de Java, imprimir en pantalla un system.out.print, si no estoy mal, no, sí, en consola lo que es un system.out.println en Java, o un hola mundo, o ciertos datos imprimirlos en pantalla. Aquí lo podemos hacer con un select. Quiero meter datos en un txt, bueno, podemos hacerlo por set, o crear un objeto como tal en lo que es Java y insertar los datos. Y aquí en lo que es SQL tenemos un insert que nos permite a nosotros insertar dentro de nuestro objeto datos. Si se dan cuenta, es similar. Podemos hacer cálculos matemáticos, podemos hacer procedimientos, podemos hacer funciones, podemos hacer triggers, etcétera, una infinidad de cosas. Es muy potente. Algo que cabe recalcar, que no todos utilizan en el día a día, es algo muy importante, el cual la gente a veces se llega a enfocar, las personas, y me incluyo con eso porque yo no soy perfecto. He cometido mis errores, que únicamente llego a utilizar el lenguaje de programación para hacer ciertos procesos. Sin embargo, en una base de datos nosotros podemos ejecutar un proceso y mandar a traer nada más, o que nos retornen nada más el valor ya ejecutado dentro de la base de datos, que nos simplificaría muchísimo más código que trabajarlo con el lenguaje de programación, en este caso sea Java, Python, C Sharp, o en este caso es .NET, ¿verdad? Etcétera. Si se dan cuenta, al final no siempre todo se basa en lo que es el lenguaje de programación Java, etcétera, sino que podemos utilizar la estructura que ya tiene el SQL para realizar procedimientos, y estos procedimientos devolvernos datos. Y eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque una base de datos ya está optimizada de una manera que es mucho más rápida, ya tiene los datos ahí, y es mucho más seguro trabajarlo de esa manera, porque no salen datos, sino únicamente el dato que va a salir es la respuesta que nosotros estamos buscando. Sin embargo, no estamos tocando, ojo, cabe recalcar, no estamos tocando datos de las mismas tablas o de los objetos, que en este caso, para que se vaya entendiendo mejor, los objetos que ya tenemos en nuestras bases de datos. No estamos tocando esos datos únicamente se mandan a llamar dentro de la misma base de datos, pero no salen de ahí esos datos. Únicamente nos retornaría el valor, digamos, de la edad de tal persona más el numeral de tal cuestión, cuánto daría, ¿verdad? Entonces nos estaría retornando el resultado, pero y si nos hackearan, en este caso, verlo de esta manera, la persona estaría viendo únicamente el resultado, no estaría viendo datos personales de estas tablas. Entonces es algo apropiado utilizar la base de datos como tal en casos de programación como tal. No siempre utilizar un lenguaje de programación para resolver los problemas, porque también podemos utilizar para ello la base de datos. Entonces, ¿por qué usar Oracle? Continuando con esto, ¿por qué usar Oracle? Bueno,
Porque Oracle nos brinda una gran eficiencia óptima. ¿Por qué va esto? Bueno, porque Oracle, a pesar de que es una base de datos robusta, nos permite a nosotros elaborar diferentes estructuras con lo que es SQL, PL, en este caso es al revés, de PL, SQL, perdón, estructuras las cuales ya están muy eficientemente creadas o en este caso realizadas, las cuales nos brinda una eficiencia óptima a la hora de traer datos o modificar datos, ya que son miles de datos que se puede llegar a tener en una base de datos. Siguiente punto, PLSQL heredada automáticamente para la robustez, ya que Oracle, nos referimos con robustez que Oracle como tal es una base de datos que soporta gran cantidad de datos, la verdad, soporta un montón de datos. También tiene seguridad, la seguridad es muy importante en una base de datos, como anteriormente habíamos hablado, de manejar datos dentro de la misma base de datos, poderlo elaborar de esa manera y no mandar a traer esos datos y mostrarlos dentro del sistema. O sea, los datos que se vayan a mostrar dentro del sistema es porque se tienen que mostrar. Sin embargo, aquellos datos que necesitemos, pero no sea necesario mandarlos a traer y representarlos dentro del sistema, solo para hacer algún cálculo, lo podemos realizar dentro de la base de datos y eso es lo correcto y mandar a traer nada más la respuesta. Entonces para ello la seguridad, ¿verdad? Ante todo, tiene mucha seguridad, la portabilidad de la base de datos también. Entonces, continuando, PLSQL, la creación de gestión de unidades de programa, se van a estar viendo PLSQL de tipo de datos, PLSQL, SQL en PLSQL. ¿Qué es eso de SQL, PL en SQL? Bueno, es más que todo las sintaxis las que nosotros vamos a estar elaborando dentro del curso de Oracle. Bueno, también tomando en parte otras cuestiones, no significa que por ver únicamente este curso estemos diciendo que esta base de datos es la mejor, porque no es así. Nosotros utilizamos diferentes tipos de base de datos dependiendo de lo que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo podría estar utilizando lo que es, digamos que estoy creando una aplicación o un desarrollo en el cual voy a manejar millones, millones y millones de datos y estos van a ser consultados por millones de personas. La verdad es que Oracle, a pesar de que es muy buena, podría llegar a funcionar, pero hay ciertos casos donde se caen las bases de datos o no soportan tanto tráfico de datos. Por ende, existen otras bases de datos que son mejores para ello. Ojo, para ello, acabo de recalcar esa palabra, ¿verdad? No es que Oracle no pueda, porque sí puede, sin embargo, para manejar diferentes y millones de consultas, lo utiliza lo que son las bases de datos no SQL, como es MongoDB, un ejemplo. En estas bases de datos también relacionales tenemos SQL Server por .NET, por parte de .NET, que .NET viene siendo de Microsoft. Tenemos la base de datos de PostgreSQL, MySQL, y que MySQL fue comprada por la empresa de Oracle también. Tenemos la base de datos SQLite, que normalmente se utilizan en dispositivos móviles, ya que es muy pequeña y es muy eficiente también. También tenemos la base de datos de, si no estoy mal, SQL, no sé, yo creo que la acabo de mencionar, SQLite, perdón. Tenemos, bueno, hay una infinidad de bases de datos, las cuales nos permiten hacer o realizar lo mismo. Sin embargo, hay unas que traen ventajas y desventajas, ¿verdad? Ya que, por decirlo así, dentro de una empresa que ya es medio grande o grande, podemos estar utilizando lo que es Oracle y no vamos a utilizar una base de datos que no sea robusta. ¿Por qué? Porque nos podría llegar a fallar en algún momento y no sería lo correcto. Un sistema siempre tiene que estar activo o funcional para lo que es el cliente. Eso es lo correcto. Por ello, nosotros si decimos, ya, bueno, yo quiero crear un blog normal, el cual no va a estar realizándose mayor inserciones de datos, no van a estar enviando mensajitos. Por ejemplo, WhatsApp, se imaginan todos
Todos los mensajes que se envían por medio de los dispositivos son millones y millones de teléfonos, al igual que los mensajes de Facebook, la subida de imágenes de todas las personas del mundo. Es gran cantidad de data, por ende ellos manejan base de datos no SQL. Y Oracle, para una empresa grande ya sería bueno implementarlo en vez de un SQL o un SQL Lite o un MySQL, ya que estos, a pesar de que sí son funcionales, pero van orientados más a, digamos, a crear un blog o un sistema que no llega a ser, eh, bueno, la palabra, perdón por la palabra, petado, que no se llegue a caer por tantas consultas que se van a tener de millones de personas. Entonces, esto sería por mi parte la introducción de Oracle. El curso que vamos a estar impartiendo en el siguiente video vamos a crear o vamos a hacer la instalación de Oracle, la base de datos que vamos a estar utilizando. Vamos a realizar nuestra primera conexión con SQL Developer, ya que vamos a estar utilizando SQL Developer para hacer las instrucciones SQL y las instrucciones PL, SQL que se tienen dentro de esta base de datos. Entonces esto es todo por mi parte y espero que no se queden únicamente con lo que yo les enseño o que llego a mostrarles, ya que en esto de las bases de datos es un mundo muy grande y la verdad es que cada vez va avanzando mucho más y la verdad es muy bueno que uno vaya siendo autodidacta, aprendiendo por sí mismo diferentes consultas, diferentes maneras de llegar a hacer procedimientos, etcétera. Entonces, esto es todo por mi parte y en el siguiente video vamos a hacer la instalación. Gracias.